Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio, El Renacer de Eva. Agradecemos que nos permitas acompañarte en los próximos minutos, que junto con mi compañera Adriana y yo, Mayra, le estaremos dando voz a muchas mujeres y sus historias. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, muchas gracias y bienvenidas a todas las hermosas mujeres que nos están acompañando hoy en nuestro primer episodio. Esperemos sea de su agrado y les sirva mm, las historias que vamos a contar. Adriana, ¿estás de acuerdo que para poderles contar a la audiencia qué nos llevó a este podcast, les contemos un poquito sobre nuestra historia? Claro, claro que sí, Mayra. ¿Puedes iniciar, por favor? Bueno, les contaré un poquito sobre quién es Mayra. Mayra nació en el año del 93, es hermana de mediana de otras 3 mujeres y, pues, bueno, tuvo una infancia normal, tuvo una historia normal, hasta que ella, a los 27 años, se enamora. Ella se enamoró, y, pues, bueno, el amor la llevó a mudarse a otro lado, algo lejos de Guadalajara, que, pues, bueno, se llama Ciudad Guzmán, que creo que muchas de las personas que nos escuchan y son de Jalisco van a saber la distancia entre Guadalajara y Ciudad Guzmán, ¿no? Es bastante. Entonces, imagínate, Adriana, cómo era esta situación de estar 27 años viviendo con tus papás y de un de repente te vas a algo muy lejos, ¿no? Yo me junté con esta persona, pero a lo largo de esta historia que estuve con él, que fueron 2 años, pues sí fue como un poquito complicado. ¿Por qué? Porque empezaban a haber situaciones que yo no me había topado anteriormente, como por ejemplo, me topé con una suegra que, pues, bueno, tenía unas ideas, pues, aquí entraba como un poquito el machismo, porque, pues, ella era como de las ideas de que tú tienes que hacer la comida, tienes que lavar, tienes que atender al hombre, ¿no? Yo entendía que, pues, eran responsabilidades de mías también como adulto funcional, hacer el quehacer y hacer la comida y algunas cosas, pero yo lo veía también con la parte de que éramos un equipo. Y pues bueno, yo traté como de poner algunas responsabilidades o acuerdos que al principio no me molestaba porque yo sé que era como lo que hace un adulto funcional, ¿no? Lo que tiene que hacer un adulto funcional, el que decide irse de su casa y empieza una vida, pues es un equipo. Así yo lo veía. Entonces, cuando yo veía que él no ponía límites, pues eso sí me hacía como dudar un poquito, como que a veces sí le daba como este sentimiento de no te quiero ayudar, tú tienes que hacer la responsabilidad de la casa. Entonces, que en parte también lo entendía porque decía, bueno, viene de un mundo que mamá sí siempre lo educó. Después nos mudamos el siguiente año a Guadalajara, nos regresamos para acá y ya estando aquí en Guadalajara empiezan situaciones más graves, empiezan situaciones que a lo mejor había violencia psicológica, ya había cosas que a veces él hacía y a veces se prestaba a que otra persona también le siguiera y yo también, y a otra persona me refiero a su familia, ¿no? Y iba así, había muchos conflictos entre nosotros y, pues, bueno, eso me detenía a veces a querer tomar la decisión de ya separarme, porque yo en el fondo sabía que me tenía que separar y quería separarme, no solo que tenía, quería separarme. Entonces, ya cuando pasa esa situación, que cada vez era más grave, al grado de que él también, pues, me engaña, ya estábamos comprometidos. Yo después descubro que él me engaña y, pues, bueno, eso yo decía: que sigo estando aquí?", ¿no? Entonces, ya se volvía un juego como tú me haces, yo te hago. Pero también yo tenía como este miedo de irme de la relación y que fuera como, pues, los típicos comentarios machistas, pasivos, agresivos, de se quedó como la novia de rancho, solterona, que dice, ¿no? O muchos comentarios negativos siempre hacia la mujer. Incluso me llegué a topar con comentarios, de él la dejó a ella. ¿Sabes? Entonces, sí era como, pues, sientes que como mujer, sientes que el mundo se te acaba y te sientes señalada. Entonces, un día, yo tomé la decisión de terminar la relación, o sea, dejar el miedo, porque muchas veces a las mujeres nos da mucho miedo dejar la relación, nos da mucha ansiedad porque pensamos: "¿Qué va a ser de mí después?", ¿no? Y te detienes mucho a quedarte en la relación, o pensar incluso a esta parte de el hombre de la casa, ¿no? Ya no va a estar ese hombre de la casa. Entonces, yo ya decido, pues, terminar gracias a terapia psicológica, terminé mi relación
esa psicóloga me ayudó mucho porque incluso ella me decía: "Apóyate", y ese es un consejo que les doy a todas las mujeres, apóyate de tus redes de apoyo. O sea, todas las mujeres que estén alrededor de ti, apóyate, cuéntale tu historia. A lo mejor no lo vas a poder contar con claridad, pero empieza a hablarlo poco que puedas, a lo mejor te sientas libre de hacerlo. Entonces, en ese entonces, yo trabajaba en una clínica donde conocí a 2 mujeres maravillosas, y ellas eran como mi red de apoyo en ese entonces. Y, pues, bueno, con ellas yo me fui enfocando, me fui apoyando, con ellas platicaba, y a ellas les fui contando como: "Oye, es que me está pasando esto, yo ya estoy viviendo violencia, yo ya estoy viviendo una relación tóxica, yo ya no estoy a gusto en donde estoy", y ellas me apoyaban. Y yo me di cuenta ahí que era mi miedo a que me juzgaran, lo que me hacía quedarme. Entonces, ellas, al ver que me apoyaban, que me decían: "Vete de ahí, cuentas con nosotros, cualquier cosa puedes platicar", pues me hacía sentir como más fuerte, y ese fue un gran consejo que me dio mi psicóloga. Entonces, yo ya todos los comentarios negativos que llegué a escuchar, los guardaba y decía: "No voy a hacer caso, o sea, yo quiero ya terminar con esto, empezar una sana, pues, relación conmigo misma, sobre todo, y, pues, yo decido terminar esta relación con todo el dolor de mi corazón y de todo lo que venía". Y ahí yo siento que Mayra renace, ¿no? Como esta parte de, rompo con estereotipos, rompo con muchas cosas que a lo mejor uno tiene detrás, pues rompí con todo, porque me puse a mí primero antes que el que dieran los demás. Y claro, una vez que rompí, no terminó ahí mi infierno, o sea, fueron comentarios negativos, incluso me llegó a pasar que el papá de una de mis amigas le decía: "Es que es mala influencia porque, ella se separó". O sea, el ver a una mujer que tenía el valor de separarse era como negativo, ¿no? Era como de: "Ve, es que le gusta más estar, en el desmadre que seguir una relación, que aguantarse", y me lo contaban, y era como, pues, a mí sí me lastimaba en ese momento, que te digo, gracias a la terapia psicológica, yo fui avanzando y fui dejando eso de lado, y eso me ayudó mucho, mucho a terminar, y ahí es en donde yo considero que Mayra renace. Ahí considero que Mayra hubo un antes y un después, el que tuvo el valor de decir: "No quiero esto en mi vida", porque yo veía y veo muchas mujeres, que por miedo se quedan en esa relación, no 1 ni 2 años, se quedan toda una vida, ¿sabes? Entonces era como de, bueno, Mayra no quiere eso en su vida, no me veo 50 años compartiendo este tipo de violencia y, pues, bueno, aquí renace. Y durante este proceso, pues, yo conozco una persona maravillosa, definitivamente que me ayudó mucho a salir también adelante, y ella es Adriana, y de ahí nace esta parte de unirnos, de darnos cuenta de que hay voces, no solamente tuyas, sino de más personas, y que mientras haya apoyo, hay manera de hablar, de sacar esa voz, ¿no? Y, pues, bueno, ahora le concedo a Adriana el micrófono para que nos cuente qué la llevó aquí con nosotros. Permítanme permíteme, Mayra, y permítanme platicarles un una pequeña fracción de mi vida. Desde mi infancia ha sido, no tan favorecida, le podríamos decir así. Yo soy la única mujer de 4 hermanos, y soy la única mujer de 7 9 primos que tuve, más o menos de mi generación. Y, esto dentro de del entorno familiar materno, porque yo me crié más en el entorno familiar materno que del paterno. Y en mi época, digo que no creo que siga siendo muy diferente a la mía, por lo que estoy escuchando sobre ti. Pues, las niñas no encajaban, la verdad, no encajaban en los juegos, en las decisiones, en la convivencia de un niño, ¿no? Entonces, siempre en mi familia, o sea, de mi edad, pues, mis hermanos, mis primos siempre me hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque era niña, porque yo no encajaba en sus juegos, porque los juegos de los niños eran muy bruscos y todas esas situaciones que pasan en la niñez,
pues siempre, siempre, y no, tú eres niña, y tú eres niña, y tú eres niña, y tú para allá, ¿no? Y de repente, así que yo agarraba con mis hermanos, el único que jugaba era uno de mis hermanos conmigo, cuando yo le decía: "Ándale, vamos a jugar". Y me decía: "Sí, vamos, pues". Pero porque me veía que mis papás me compraban así los juegos de té y eso, y veía que compraba, pues botana, comidita, ¿verdad? Y llegaba y me decía: "Sí, está bien, dame de comer, dame de comer". Y nada más se terminaba mi comida, ya me decía: "Ya me enfadé de jugar", y se iba. Entonces, pues, era así, me abandonaban, honestamente, y eso creo que me marcó en mi infancia, ¿no? O sea, me sentía muy sola, muy abandonada, porque, pues, obviamente, los quehaceres de mi mamá, los quehaceres de mis tías, de las personas adultos, en mujeres, también estaba muy marcado, ¿no? Entonces, eran las mujeres se dedicaban al hogar y los hombres se dedicaban a proveer. Así fue tal cual la historia de mi niñez. Y bueno, voy creciendo, voy creciendo, voy a la secundaria, voy a la preparatoria, y cuando ya voy a terminar mi preparatoria, yo platico con mi mamá y le digo, pues, que yo sí pretendo seguir estudiando, ¿verdad? Y llega una reunión de familiar, de la familia de mi mamá, y me dice mi mamá empieza a platicar: "Ay, es que, Adriana va a seguir estudiando, quiere estudiar abogado". Y no, Mayra, fue algo, híjole, que como una bomba suelta, este, haz de cuenta que tronó una bomba, ¿no? Y, ¿cómo es posible? Mis tías, ¿cómo es posible que vas a estudiar? Pero si las mujeres no deben de estudiar y que las mujeres, o sea, y empiezan a atacar a las mujeres preparadas y empiezan a decir, no, que las mujeres, ¿para qué? ¿De qué les sirve? Si van a atender al marido, si van a... Y pues obviamente los hombres de mi familia, estando ahí en la reunión, lo mismo. ¿Y tú para qué quieres? ¿Sabes lo que es una mujer preparada o que estudia? Dice que estudia, dice que se va a trabajar. ¿Cómo la tachan? O sea, todos los conceptos tan negativos de una mujer que mi mamá se empezó a molestar y les empezó a decir, empezaron como una discusión ahí y yo la verdad sí me sentía muy incómoda. Total de que terminamos esa conversación, no se volvió a tocar, pero yo decidí romper esa ideología de mi familia y decidí estudiar, no estudié abogado, por azares del destino, no estudié como para abogada, que esto no lo voy a platicar en este episodio, quizás en otro pueda salir una oportunidad para hablarlo, pero en este episodio no. Y total de que decido, entro a la universidad, termino mi carrera, trabajo y empiezo a romper todos los paradigmas y todo lo que se comentaba respecto a las mujeres. Fui la primera profesionista dentro de mi entorno familiar y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, fíjate. Después de aquí ya tengo primas que obviamente están más pequeñas que yo y ellas ya estudiaron sin ningún problema, son profesionistas y las felicito porque son grandes mujeres. Y bueno, pues ahí ya ahorita ya la historia de las mujeres ha venido cambiando dentro del entorno familiar, pero sí fue, yo creo que yo, fíjate, te voy a platicar, Mayra, yo en numerología soy la número uno. Y creo que, bueno, ese es un poquito más, a lo mejor no sobre el tema, pero es iniciar. Y creo que a mí me ha tocado iniciar muchos procesos en mi vida. Ahorita que lo estoy pensando, a mí me ha tocado iniciar muchos procesos en diferentes etapas de mi vida. Y creo que yo inicié esta parte de las mujeres profesionistas dentro de mi entorno familiar. Y en muchas situaciones laborales creo que también inicié ciertos y rompí ciertos patrones que me llevaron a donde fui y, lo estoy analizando ahorita, no antes. Ahorita se me vino a la mente esto. Y bueno, sí he roto ciertas, mm, tradiciones en respecto a cómo son los cambios de una mujer.
Bueno, ya retomando retomando mi historia, pues bueno, ya soy profesionista, empiezo a trabajar, afortunadamente me desempeñé, en mi carrera, y llega el momento en el que decido hacer mi propia vida, me caso y, pues, se supone que cambias, ¿no? O sea, que la vida te cambia. Y creo que, mm, no, no cambió. Creo que seguí por esa línea de los mismos patrones. Creo que no rompí con eso, no sé por qué, pero creo que llegué a la misma situación. El, la familia de mi marido tenían esos mismos conceptos, ¿no? La mujer en su casa, el hombre proveedor. Pero sin embargo, pues acordamos en que yo tenía que seguir laborando, tenía que aportar económicamente en mi familia, porque, bueno, en nuestra familia, ¿no? Porque éramos un equipo, ¿no? Pero yo creo que jamás dejé a un lado o no se me permitió que, ¿cómo te puedo decir? Que las responsabilidades como mujer que están ya marcadas no cambiaban absolutamente nada. Bueno, ya nos casamos, seguimos laborando y llegan los hijos, ¿verdad? ¿Y de quién crees que era la responsabilidad? Tuya. De la mujer, ¿verdad? Así es. El hogar, de la mujer. Yo no digo que mi marido no me apoyaba en ciertas labores de la casa, pero era un apoyo, una colaboración, no que era una responsabilidad compartida, sino que es tu responsabilidad, pero yo te ayudo, ¿no? Y pues de eso no se trataba, porque pues los 2 éramos, pareja, ¿no? Éramos equipo y demás. Y así crecieron los hijos, digo, crecieron la íbamos avanzando en procesos y la responsabilidad seguía siendo de cierta manera de la mujer. Y no me quejo, al contrario, yo me siento muy feliz y muy agradecida con la vida por haberme dado esa oportunidad de ser madre, de llevar esas responsabilidades, porque creo que esas responsabilidades me ayudaban a ser más fuerte, pero al final de cuentas tú vas cargando ese peso, ¿no? De la responsabilidad y luego, pues, era atender eh, la maternidad, atender al marido, atender el hogar y atender mi trabajo, ¿no? Porque también yo seguía laborando, seguía aportando económicamente al hogar, y había otras 2 familias que también demandaban nuestro tiempo, nuestro espacio. Entonces, yo llegué a un momento en que sentía así como que estaba peloteando, ¿no? Malabareando, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y y pues fue una situación un poquito complicada de repente, pero era una situación que yo sentía que nada más era mía. No la compartía, no se lo hablaba a mi pareja, no había, comunicación al respecto, porque yo sabía eh, la cuál era la idea o los pensamientos respecto a los roles que teníamos que jugar cada uno, ¿verdad? Llegué un día en que, pues, sentía que ya no podía, me sentía muy sola, me sentía abandonada, me sentía triste, preocupada, y por no po ya no podía con todos los roles que, que tenía a mi cargo, y más que nada sentía que no estaba cumpliendo con las expectativas, no mías, sino de los demás. Y cuando yo ya me sentía atrapada en esa parte, mm, no sabía cómo resolver esta situación. Cuando llegaron mis hijos, tener que, cansar, o sea, era muy cansado, era muy cansado esta parte
que tenía esta responsabilidad tan grande, tan hermosa, pero al final de cuenta era mi responsabilidad atenderlos, sus mamilas, y luego tenía 2 chiquitos, o sea, fue creo que fue una situación que ahí fue donde yo me rompí, definitivamente me rompí pero no sabía en realidad cuál era esa situación. O sea, no entendía cuál era, qué me estaba sucediendo, qué podía hacer al respecto, ¿no? Porque seguía sintiendo esa parte de que había que cumplir ciertas reglas, ciertas normas, ciertas expectativas, porque sentía que los demás esperaban de mí y no sabía yo qué esperaba yo de mí misma. Y bueno, llega el momento en el que ya, definitivamente ya no pude más y tuve que buscar apoyo. Y decidí, empezar a romper esos patrones, empezar a romper esos ideologías que eran de los demás y no mías, ¿verdad? Y y creo que ahí fue donde empecé a permitirme, ser otra persona, y me permití pensar por mí, hacer por mí, creer en mí y hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Y creo que que por eso estoy aquí, Mayra. Creo que nos conocimos, eh, creo que hicimos sinergia y pues aquí estoy. Creo que, nací para ayudar a otras mujeres o para servir, o para hacer, sinergia para poder llegar a más mujeres y para poder ayudarnos, porque somos, creo que, esta es mi historia, pero al escuchar la tuya resonó y hay cosas que a todas las mujeres nos llega a suceder, ¿verdad? Entonces, por eso estoy aquí y, pues, muchas gracias, Mayra, por coincidir. Muchas gracias por estar aquí en este espacio compartiéndolo conmigo y con todas las mujeres que puedan llegar a ser parte de esta comunidad. Muy bien. Gracias a ti también, Adriana, por habernos permitido escuchar un poquito de tu historia, porque sé que no es fácil abrirte y saber que va a haber mujeres o personas escuchando, que esperemos que sean más las personas que apoyen a más las que señalen o juzguen, ¿no? Y pues bueno, nos tocó coincidir, Adriana, también en esta vida de ser las primeras de muchas cosas, ¿no? Ahorita que tú decías que te había tocado ser la primera, pues sí, fue similar a mi caso, que fue como la primera en terminar una relación cuando estaba cerca del matrimonio, de terminar el compromiso. Nos pasa mucho a muchas mujeres, ¿no? De esta culpa o incluso hasta la ansiedad de cargar, de decir, tengo que romper con ese patrón, que a mí como te comentaba, me pasó con la situación de mi relación, de ser la primera en romper el compromiso, de estar a meses de mi matrimonio, de un matrimonio más bien, que se iba a concluir y no querer y decir, hasta aquí dejo este compromiso, ¿no? No voy a continuar con esta parte de llegar al altar, porque no es lo que quiero en mi vida. Entonces, ver a muchas mujeres detrás de ti que sí continuaron, que sí aguantaron, que sí dijeron, bueno, pues aquí me quedo porque a lo mejor me da miedo cargar con esa culpa, pues a mí me tocó ser también la primera de hacer ese tipo de acciones, ¿no? De decir, no quiero continuar. Que bueno, ya en otros capítulos les platicaré también de otras cosas que me tocó ser la primera, cuando toquemos principalmente el tema de la maternidad, ya les daremos un adelanto. Muy bien. Y pues bueno, esa es nuestra historia, eso es lo que nos llevó a coincidir a Adriana y a mí, de estar aquí, de platicar, o más bien de hacer un podcast respecto a esto del renacer, de dejar muchas, estereotipos y avanzar y ser ahora sí mucho de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Así es, Mayra. Y pues ahora, retomando esta parte del renacer y del renacer de Eva, yo les voy a hablar un poquito, si ¿te parece?, sobre Eva.
¿no? Sí, Eva, la Eva de la historia, ¿no? La Eva que pecó, que fue la causante del pecado, que fue la mujer que desobedeció, que fue la mujer que rompió con la regla que se le había impuesto, ¿no? En el paraíso, y que eso no lo vamos a tocar aquí en este podcast, pero al final de cuentas era Eva la que inició este pecado, y la que por ella estamos aquí. El castigo fue el parto con dolor, la menstruación y la de ser el sexo débil y ser la que dependa del hombre, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de historia de bíblica, pero remontándonos a la historia más actual, pues de ahí también salió la parte del patriarcado, ¿no? En el que, pues, la mujer, a causa del pecado de Eva, la mujer tiene que ser el sexo débil, la mujer es la que tiene que depender de del padre, del esposo, y la persona que el estereotipo de Eva fue lo que causó que se vinieran marcando este tipo de estereotipos, ¿verdad? En referencia a la mujer. La mujer tiene que ser obediente, la que dependa del marido, la que sea el sexo débil. Y creo que nosotros en el podcast lo que queremos es, darle la vuelta a esa historia y ver cuál es la verdadera historia de Eva, ¿no? así Porque es. gracias a Eva, pues estamos renaciendo, ¿sí? El que ella haya roto esas normas, esas reglas, pues estamos como mujeres y echándole ganas para romper ese paradigma, ¿no? Y sí, Adriana, como lo comentas, ¿no? Y esto nos lleva a hablar sobre el propósito del podcast, que es hablar sobre las historias de muchas mujeres que han vivido y viven actualmente sobre situaciones duras por las que pasan y nosotros darles esa voz y acompañamiento a cada una de ellas, ¿verdad? Es correcto, Mayra. Y esas herramientas no nada más, son romper esa parte de la mujer, del ser el sexo débil, ser la sumisa, ser la abnegada. Yo creo que este espacio da para mucho más, ¿no? El propósito es empoderar a las mujeres, de que ellas alcen su voz, darles esa apertura, porque nosotros estamos aquí, tras del micrófono, ¿no? Hablando, pero queremos ser su voz y queremos darles esas herramientas, queremos acompañarlas y que sepan que no están solas. Sí, Así es. las herramientas que nosotros les podemos dar, tú desde tu trinchera, ¿no? Como psicóloga, en la parte emocional, yo desde mi área financiera les podemos dar muchas herramientas que las ayuden a empoderarse en el ámbito financiero, darles esas herramientas que las ayuden a salir de esa idea de que la mujer, es la dependiente, la mujer, es la que tiene que esperar a que el marido le provea, o de que el papá le dé. Eso es lo que nosotros pretendemos con este espacio. Así es, Adriana. Y bueno, Adriana, ¿qué te parece si les dejamos unas tareas a nuestra audiencia, que son unas preguntitas de reflexión que nos gustaría que allá en casita se las hagan y que allá en casita las respondan y si pueden, nos escriban en los comentarios sobre sus respuestas? ¿Qué te Claro que parece? sí, me parece muy Sí, bien, Mayra. excelente, muy bien. Pues bueno, la primera pregunta es, ¿te ha tocado en algún momento a ti renacer? ¿Cómo fue tu proceso durante, antes y después de ese proceso? ¿Y consideran que se han equivocado? ¿Creen que eso la limita a avanzar? Yo considero que hay que ponernos a reflexionar al respecto, ¿verdad? Porque son desafíos solamente. Hay que aprender de ellos y renacer.
Así es, Adriana. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este primer episodio, El renacer de Eva. Agradecemos que nos hayas dejado compartir estos minutos contigo. Te agradezco, Adriana, que hayas abierto esta parte de ti y que nos hayas dejado conocerte un poquito mejor. Claro que sí, Mayra, y yo les invito a todas las mujeres hermosas que tomen las riendas de su no permitan que alguien más decida por ellas. Sí, y no dejen de compartir este episodio si les gustó. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Spotify y nos vemos en el próximo. Y esto es El El renacer renacer de de Eva. Eva. Adiós.